Palabra del Señor en 2 Corintios 10, verso 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y después quiero leerlo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta muchísimo y que creo que va a quedar muy, pero muy claro esto. Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Fíjate bien, ahora lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, lo mismo que acabamos de leer. Dice así la palabra: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Escucha esto: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. De otra manera, mucho más clara, en esta nueva versión entendemos que los argumentos, que las fortalezas, tienen que ver con un sistema de pensamiento contrario al de Dios. El apóstol Pablo, haciendo una defensa de su apostolado, él se encuentra con que estos falsos maestros, inclusive ya algunos de los griegos en Corintios, que estaban de alguna manera desmeritando su apostolado, estaban tratando de pelear de la manera en la que el mundo lo hace, con argumentos que el mundo usa. Pero cuando Pablo se presenta y Pablo empieza a defender su apostolado, él no lo hace de la misma manera que el mundo lo hace. Él no lo hace a través de la manipulación o de la coerción. Él lo hace con las armas que provienen de Dios. Él lo hace a la manera de Cristo Jesús, con amor. Tú lo puedes leer en casa, unos versículos anteriores, desde el verso 1, y te das cuenta que Pablo se introduce diciéndole a los corintios que lo que les va a decir, se los va a decir con mucho amor. Que es fuerte lo que les va a decir, pero lo hace con amor. Y esa es la manera en la que Cristo vino y venció toda oposición en el mundo. Para los griegos es incomprensible el poder decir que Dios mismo se hizo un hombre y que Él venció a todos los poderes de las tinieblas, no de una manera quizá como el mundo característicamente lo ve, triunfal, sino que Jesús, a través de su humillación, a través de su muerte, venció públicamente a todos los poderes de las tinieblas y clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Ellos racionalmente no pueden entender eso. Para el mundo la cruz es una derrota, pero a los ojos de Dios es la más grande victoria. Amén. Y nosotros aprendemos de la manera de Jesús. Nosotros aprendemos de la manera en la que Cristo quiere que nosotros vivamos en esta vida y podamos presentar defensa y podamos vencer todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando Pablo habla de las armas de la milicia, él especifica y dice: nosotros andamos en la carne, pero no militamos de acuerdo a la carne. La versión que leí después lo hace muy claro. Dice: somos humanos, pero nosotros no luchamos, no peleamos como cualquier ser humano. Nosotros tenemos otra manera de luchar. Nosotros tenemos otra manera de defendernos. Nosotros tenemos otra manera en la que pensamos y vivimos esta vida. Y después dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, nuestras armas son despreciadas por el mundo. La manera en la que nosotros vivimos la vida y tenemos la percepción de la vida es despreciada por el mundo, pero son realmente temidas por las potestades demoníacas.
Ellos conocen el poder que hay detrás de humillarse delante de Dios. De hecho, la manera en la que nosotros como iglesia hacemos guerra espiritual es la siguiente. La Biblia nos declara claramente lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay cosa más poderosa espiritualmente hablando que nosotros podamos hacer que someternos verdaderamente al 100% al único Dios verdadero, quien es Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, no hay poder ni en este mundo, ni en el espiritual, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cielo, que pueda contra alguien que se sujeta, se somete 100% al único Dios verdadero. Así que nuestras armas son despreciadas por el mundo. La gente puede burlarse, la gente puede decir eso es una locura, como lo predicábamos el domingo pasado. Pero verdaderamente para las potestades demoníacas son temidas. Cuando luchamos con las verdaderas armas espirituales, entonces ningún principado o poder puede prevalecer contra nosotros. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Pablo está hablando de armas y es especial ver que en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, él describe una armadura de un soldado romano. Para entonces Pablo está encarcelado y él muy probablemente está viendo a un soldado vestido ahí cuidando la puerta de la cárcel. Y Pablo empieza a describir esa armadura del soldado romano y empieza a utilizar lo que él recibe del Espíritu Santo para que el creyente pueda entender que así como un soldado romano estaba vestido y cubierto con una armadura, con armas dispuestas a luchar, el cristiano ha recibido de parte de Dios una armadura y armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El problema aquí es que los corintios, llenos de vanidad de su mente, habían estado cambiando esas armas espirituales por las armas que el mundo utiliza. Por ejemplo, en lugar del cinturón de la verdad, que es la primera parte de la armadura que describe Efesios 6, ellos usaban la manipulación. En lugar de luchar con el cinturón de la verdad, ellos luchaban con la manipulación. ¿Sabes lo que es la manipulación? Quizá en un término muy corto o escueto, es que una persona puede influir tanto en otra para hacer lo que esa persona quiere que se haga. Generalmente a través de la coerción, a través del terror, del miedo, a través de la mentira, el engaño. Pero es literalmente hacer que una persona pueda hacer lo que tú quieres que haga. Ahora, no en una virtud de algo positivo, sino siempre en virtud de un corazón que está deseoso, que está lleno de egoísmo, que está lleno de sí mismo. El mundo está lleno de manipulación, de gente manipuladora. Qué triste es cuando dentro de la iglesia, en lugar de usar la verdad, se usa la manipulación. Cuando en lugar de externar la verdad de Dios y someternos a la verdad de Dios, usamos tácticas psicológicas para manipular a la gente. Implementamos a veces el terror desde un púlpito para que las personas terminen haciendo no lo que la Biblia dice, sino lo que nosotros queremos que la gente haga. Los corintios estaban llenos de eso, de manipulación. En lugar de la coraza de justicia que Pablo habla en Efesios, que era prácticamente una de las partes esenciales de la armadura porque cubría los órganos vitales, el corazón, cubría los riñones, cubría el hígado, los pulmones. Esa coraza de justicia de la que Pablo habla, que tiene que ver con la conducta del creyente una vez que está posicionado en la verdad. Ellos luchaban con una imagen falsa de éxito, con una apariencia hacia el mundo de lo que es el éxito, con un pensamiento totalmente errado de lo que es el éxito en base a Dios y de lo que es el éxito en base al mundo.
Alguien dijo una vez, si estás mal con Dios, no importa con quién estés bien. Pero si estás bien con Dios, no importa con quién estés mal. Y la realidad de las cosas es que el medir el éxito en base a Dios es muy distinto a como el mundo lo mide. Cuando tú ves a la luz de las Escrituras a los apóstoles de Cristo dando sus vidas, siendo perseguidos, y nosotros quizá con una mente todavía muy terrenal vemos eso y decimos, qué fracaso, qué tremendo fracaso la manera en la que Pablo terminó sus días, siendo literalmente degollado y le arrancaron su cabeza. Un hombre que lo tenía todo, un hombre que hablando filosóficamente era fuerte, hablando doctrinalmente era fuerte, defensor del judaísmo, un hombre de renombre dentro del pueblo judío, un hombre adinerado que lo dejó todo por causa de predicar a Cristo y Cristo crucificado, y que eso le causó que lo persiguieran hasta que lo mataron. A la luz del mundo eso es un fracaso, pero a los ojos de Dios fue un tremendo y rotundo éxito. Jesús lo predicó y dijo, aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese es el que la va a ganar. Los corintios estaban llenos ya de una filosofía humana, de pensamientos en base al mundo y no a Dios. Por eso en lugar de presentarse con una justicia de parte de Dios, ellos se presentaban con una imagen falsa de éxito. En lugar de presentarse con el calzado del evangelio, que es salir a predicar las buenas nuevas de salvación, sin importar aquellos que se oponen, aquellos que ofenden o aquellos que critican, ellos mejor llegaban con palabras suaves. Ayer tuve el privilegio de predicar aquí con los jóvenes en Cromático, y algo que les decía, yo sé que una de las tentaciones que tienen o tenemos las personas que trabajamos con jóvenes o los líderes de jóvenes de la actualidad es presentar temas que sean sumamente atractivos para los jóvenes, pero que verdaderamente no les nutren en nada. Yo les dije ayer, ¿saben qué? Yo creo en lo que Dios va a hacer y está haciendo con ustedes. Es por eso que la palabra que les estoy hablando y les estoy predicando, quizá no sea una palabra que todos los jóvenes quieren escuchar, pero estoy seguro que será una palabra que va a nutrir sus vidas, que va a retar sus vidas y que va a propiciar que Dios empiece a trabajar en ustedes de una manera especial. Y yo le doy gracias a Dios por este grupo de jóvenes que les gusta escuchar la palabra, que están empezando a sujetarse a la palabra de Dios. Dios los va a honrar, Dios los va a usar, Dios los va a levantar. ¿Sabe cómo se expresa el mundo de esta generación? Les llaman los mileniales, y dicen que es la generación más perezosa que ha existido, que es la generación del entretenimiento, que es la generación que ve un libro y prefiere ver Netflix 6 horas. ¿Verdad o mentira? Le llaman la generación del entretenimiento. Una generación que puede estar pegada a una computadora, a un celular o a un televisor por horas, que filtra todos sus conceptos, su ideología en base a los medios de comunicación, a lo que ellos les informan. Así es como el mundo se expresa esta generación. Pero yo creo que aún en medio de una generación que está llena de entretenimiento, que está llena y que tiene tanto acceso a la información con un clic, creo que Dios va a levantar poderosamente a esta generación con conocimiento de Dios y con poder de Dios, y se va a levantar en contra de cualquier argumento que se levante ante el conocimiento de Cristo. Y Dios va a usar esta generación tremendamente. ¿Y cuántos lo crean? Sigan adelante, muchachos. Quiero animarlos a que sigan adelante. Los corintios, en lugar de presentarse con el escudo de la fe, ellos luchaban con su propia percepción del poder. Hermano, es nuestra fe la que vence al mundo. Los ataques, los embates
que sufrimos del mundo, es a través de nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios, que nosotros podemos salir adelante. Los corintios habían dejado de estar confiando y dependiendo de Dios, y ellos empezaban a depender y a confiar en sus fuerzas. En lugar de ponerse el yelmo de la salvación, ellos luchaban con una forma de enseñorearse sobre la autoridad. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación, primeramente nos da una identidad en Cristo. Habla de esa forma prudente en la que un cristiano se conduce ante la autoridad de Dios, pero al mismo tiempo sabiendo que de Dios Él tiene seguridad, Él tiene una identidad. Los corintios se habían hecho a un lado eso. Ellos esperaban enseñorearse sobre la autoridad. Antes ellos miraban a Pablo como un padre espiritual, ahora estaban desconfiando de él por argumentos que otras personas les habían dicho. En lugar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ellos estaban luchando con sus sistemas humanos y programas humanos. Hermano, no hay nada que pueda igualar lo que la palabra de Dios hace en el corazón y en la vida de una persona. Hay cosas que se parecen. Hay programas humanos que son buenos para esta tierra y para las cosas humanas. Pero lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona, nada en este mundo puede igualarlo. Ningún hombre puede imperar en eso. No somos nosotros, no somos los predicadores, los pastores, los siervos. Es la palabra de Dios la que transforma corazones, vidas, la que hace libre a la gente. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Es tremendo ver que estas cosas que acabo de señalar, que estaban habiendo ya en esta iglesia de Corintio, podríamos pensar que eso es algo natural para el mundo, pero qué tremendo es cuando dentro de la iglesia, aún las mismas personas, los mismos hermanos, tienen una mente alineada a esto. Y Dios desea verdaderamente con su palabra derribar argumentos que se han levantado en nuestras vidas en contra del conocimiento de Dios. Esa confianza en métodos carnales, hermano, nos lleva a una situación de incredulidad y de separarnos verdaderamente de la fuente de todo poder, de toda autoridad que es Cristo Jesús. Es importante que nosotros podamos identificar en nuestras vidas aquellos argumentos que se han levantado, aquellas cosas que se están levantando para impedirnos que verdaderamente conozcamos y sigamos al Señor como debemos de hacerlo. Y en esta serie vamos a hablar específicamente de 7 cosas, de 7 argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y el primero de ellos es el pecado. El pecado es el primero que se levanta para que nosotros no podamos avanzar, para que nosotros no podamos profundizar en el conocimiento de Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, tengamos un concepto claro y bíblico de lo que es el pecado. Muchas veces tendemos a maximizar o a minimizar. Muchas veces llegamos a un extremo donde creemos inclusive que ni siquiera la sangre de Cristo puede limpiar un pecado, cuando la Biblia nos dice que es la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero el otro extremo es cuando minimizamos el pecado, cuando decimos, todo es gracia, y eso nos lleva a la desgracia. Hermano, el pecado es sumamente peligroso. El pecado es algo que debe ser erradicado de nuestras vidas. Debe ser matado, anulado de nuestras vidas. Y ciertamente todos cometemos errores y somos propensos a pecar. Pero la Biblia misma ha establecido la manera en la que Dios nos dice cómo debemos de afrontar el pecado en nuestras vidas. Con confesión y arrepentimiento. Aún la Escritura dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Y es esencial que nosotros conozcamos eso. Para algunos el pecado no es otra cosa más que errar en el blanco. Es una de las definiciones más prácticas. Cuando alguien le pregunta, ¿qué es pecado? Pecado es errar en el blanco, no hacer lo que deberíamos haber hecho. Uno de los autores que me gusta mucho leer es el pastor John Piper. Y en uno de sus libros él escribió una de las definiciones más extensas, más acertadas y más profundas de lo que es el pecado. Y quiero leértelo, quiero compartirlo contigo. Él escribió: el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, la promesa de Dios no creída, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no valorada, la presencia de Dios no apreciada y la persona de Dios no amada. Cuando yo leí esto, dije, ¿qué concepto tan corto tenía yo del pecado? Simplemente Dios no enreda en el blanco. Y quizá tomaba Romanos 7 para decir, lo que quiero hacer no hago, Señor, pero tú me perdonas de todo. Y hace unas semanas estábamos dando un estudio sobre el Evangelio y hablábamos sobre los ídolos del corazón. Los que estuvieron aquí hace unos jueves saben lo que estoy hablando. Y hablábamos de cómo hay una situación en el pecado externa, pero que hay una situación mucho más profunda que te habla de la condición del corazón pecaminoso. Y lo que hacemos exteriormente, lo que es visible cuando pecamos, solamente es una evidencia de lo que está ocurriendo en el corazón. Y el principal problema del pecado es esto, lo que leíamos. Pecar significa literalmente no honrar la gloria de Dios, menospreciar la persona de Dios, hacer a un lado las bondades, las promesas, la palabra de Dios. Cuando vemos el pecado desde esta percepción, entonces entendemos la profundidad de lo que esto implica. Si no entendemos esto, entonces vamos a pensar que la Biblia es exagerada cuando dice que por el pecado de una persona todo el mundo cayó en maldición. Por el pecado de Adán, un pecado, toda la humanidad vino a entrar a una situación de maldición. Gloria a Dios, porque también, así como por la desobediencia de un hombre, también por la obediencia de un hombre, todos aquellos que creemos hemos venido a ser benditos de Dios. Pero Dios se toma el pecado muy en serio. Lo que estaba sucediendo en los corintios, con esta manera de pensar, con estas fortalezas mentales que había ya en ellos, con estos argumentos de altivez, con este tipo de razonamientos, ellos minimizaban el pecado. Alguna vez escuché un programa cristiano radial donde uno de los consejeros que estaba ahí, él decía, hablando del pecado de inmoralidad sexual, él decía que el pecado prácticamente se puede domesticar. Que si una persona peca 7 días a la semana en una misma situación, él decía, pues bájale 2 días y peca 5. Y entonces después peca 4, hasta que poco a poco el pecado se vaya minimizando. Como una mascota, ¿verdad? Que la quieres amansar, la tienes encadenada y como que tú tienes control de ella. Y quizá los primeros días le das, no sé, 2 kilos de purina y luego le vas bajando, le vas bajando, le vas bajando hasta que come lo que tú quieres que coma, llegue hasta donde tú quieres que llegue. Y de verdad, cuando yo escuché eso y cuando vi eso plasmado, dije, qué manera tan errónea de pensar.
Y qué peligroso que eso se enseñe a otras personas. La Biblia, cuando habla del pecado, claramente dice que si nosotros no hacemos morir el pecado en nosotros, el pecado nos puede llevar a la muerte. Cuando Pablo exhorta a sus hijos espirituales en base a esto, él dice: huye de las pasiones juveniles. Cuando Cristo aborda el tema del pecado en los evangelios, él dice: es preferible que tú te amputes un miembro de tu cuerpo, pero que te salves, a que por causa de ese miembro que te está haciendo pecar, te vayas todo al infierno. Claro que esa es una hipérbole, es una de las maneras en las que Jesús enseñó. Era maximizar una acción, una expresión para poder hacer entender a alguien de lo fuerte y complicado que es ese punto. Obviamente la voluntad de Jesús no es: hermano, vengo tuerto, porque pues aquí ya estaríamos muchos ciegos. No es eso, sino lo que Jesús está hablando y enseñando es que ante el pecado debemos de ser completamente serios y radicales. Cuando abordamos el tema del pecado necesitamos ser radicales, porque un pecado oculto conocemos verdaderamente a dónde puede conducirnos. El hombre con el corazón perfecto para Dios, David, el pastor de las ovejas, el pastor de Israel, el cantor de Israel, el rey más conocido, aquel del cual Dios mismo dijo a Samuel: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Por un pecado oculto en su corazón. Nosotros vemos solamente cuando la Biblia en 2 Samuel nos muestra que él tomó una mujer que no era la de él y embarazó a esa mujer y mató al esposo de esa mujer. Pero detrás de esa acción hay una situación de soberbia, de decir: yo soy el rey y puedo hacer lo que quiero. Y si esa mujer es de otro, no me importa, yo soy el rey, yo mando aquí. A veces cuando vemos la historia no estamos viendo esa situación interna del corazón. ¿Qué estaba ocurriendo en David realmente en su corazón? Quizá el pecado se le llama adulterio, pero detrás del adulterio, ¿qué hay? Hay una raíz más fuerte, que es: yo mando y yo hago y me satisfago con lo que yo quiero. Ese es un razonamiento. Esos son los argumentos que se levantan y dicen: Dios es Dios, pero yo aquí mando. Es mi cuerpo, es mi vida, es mi placer. Y David manda a traer una mujer que no es la de él. Tiene relaciones con esa mujer. No pensó si ella quería o no quería. Si ella amaba a su esposo, no le importó. Mándenla a traer. Todavía la mujer se muere, se ve. Imagínate, literalmente ella pierde a su esposo y pierde a su bebé ahora. ¿Quién pensó en el corazón de la mujer? Nadie. Pero la soberbia, el orgullo de un hombre puede lastimar tanto. Y luego todavía él guarda ese secreto, él guarda ese pecado oculto. Y Dios nos ama tanto que él permitió que esto pasara y se escribiera, para que pudiéramos tener cuidado y darnos cuenta de los estragos que hace el pecado en la vida de un hombre, de una mujer que se llaman cristianos. Nos muestra que nadie está exento de pecar, de caer en el engaño del pecado. Pero lo peligroso que es tener un concepto tan corto del pecado. David dijo en el Salmo 32 y en el Salmo 51, que son paralelos: mientras callé, envejecieron mis huesos. Qué tremendo. Su apariencia física quizá para el pueblo era natural, normal, la de un rey, pero por dentro era un viejito. Era un hombre consumido, espiritual, almáticamente. Él estaba literal sin fuerzas. Era una lucha tremenda dentro de él. No podía ni dormir, porque sabía que él no estaba bien delante de Dios.
porque sabía él lo que había hecho. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Tú lo puedes leer en casa. El Salmo 51 es el salmo cuando ya David se arrepiente, y en su arrepentimiento él exclama cosas bien profundas, como el hecho de ser consciente que él no solamente había pecado en contra de aquel varón o en contra de aquella mujer. Él es claro en esto, dice: contra ti he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Este pecado es no haber honrado tu gloria, no haberte considerado, no tomarte en cuenta en mis decisiones, no dejar que tu palabra sea la autoridad en mi vida. Ayer predicábamos también eso en la conferencia para matrimonios. El tema fue específicamente la autoridad de la Biblia en el matrimonio. Muchos sabemos la Biblia. Si hiciéramos ahorita, a ver hermano, vamos a hacer un concurso, a ver quién se sabe más textos, hay algunos que nos pudieran una recia. Pero la cuestión con la Biblia es no más es saber. Conozco personas en el mundo que saben mucho, pero mucho más que yo de la Biblia. Y la cuestión con las escrituras no es saber, no es tener la información, no es el memorizar. Con las escrituras es: ¿entiendes la escritura? ¿Hay entendimiento de parte de Dios en tu vida de la escritura? Porque el entendimiento tiene que ver con el proceso donde la información cobra vida en tu corazón y eso impacta tu conducta. Hay gente que sabe mucho, pero que entiende muy poco. Preocupémonos por entender y no tanto por tener una cabeza llena de información. El saber y el conocimiento son buenos, pero el entender lo que sabes, hermano, te lleva a practicar la verdad de Dios. Y practicar la verdad de Dios te lleva a vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es por eso que la manera práctica de poder vivir una vida lejos del pecado es precisamente cuando el salmista dice en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y no está hablando solamente del joven de 15 años, está hablando en un sentido espiritual. ¿Con qué nosotros podemos vivir un caminar sin pecar, librándonos del pecado? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma práctica? ¿Cuál es la estrategia espiritual? Que la palabra de Dios sea la autoridad en nuestras vidas. Que la palabra de Dios esté sembrada en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. De tal manera que todo lo podamos filtrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que podamos tener un concepto correcto de lo que es el pecado. Volviendo al ejemplo que ponía hace un momento de aquel programa de radio, de querer domesticar el pecado. Hermano, el pecado no es como una mascota, un perico o algo así. Más bien es como un pitbull de 80 kilos. Yo sé que hay gente que defiende a los animales, dice: no, es que es como los eduques. Yo no sé, pero ha habido tantas noticias de personas que mueren por esos animales. Acabo de leer uno, me puse a investigar, dije: no voy a hablar de lo que no sé, y me puse a investigar. Googleé, lo confieso. Y una mujer aquí en Argentina que se quedó en casa sola, sus hijos fueron a la escuela, su esposo se fue a trabajar y tenían un pitbull en su cuarto, dormía ahí con ellos. Pues cuando llegaron a casa, la mujer estaba muerta, el pitbull la había mordido en la pierna, no lo dejó salir del cuarto y se desangró por su propia mascota. Una mujer de 22 años en Virginia llevó a sus 2 pitbulls, como de 60 kilos, uno de 70 y otro de 60 kilos, a pasear en el bosque, y ya no regresó. Y lo único que encontraron fue pedazos de ella porque sus propias mascotas se la comieron. Ahora, la predicación no es sobre los pitbulls ni lo que puede pasar,
Solamente es un ejemplo y una analogía de cuando pensamos que yo puedo domesticar el pecado. Yo puedo hacer esto y tengo control sobre esto. No me hace nada, yo ya sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde puedo chatear con otra mujer que no es mi mujer y no engañar a mi esposa. O viceversa. Yo ya sé hasta dónde puedo ver cosas, pero no es pecar, porque yo tengo una manera muy amplia de pensamiento. Y no nos damos cuenta que detrás de eso hay una situación de soberbia, de altivez en contra de la ley y de la voluntad de Dios, que tarde que temprano será expuesta. Que tratar de domesticar al pecado va a terminar en una situación de literal asesinarnos espiritualmente. Quiero leerte esto para terminar. Si nuestra razón más grande para luchar en contra del pecado es que no queremos confesarlo de nuevo ante otra persona, porque la Biblia dice que confesemos nuestro pecado y nos alejemos de él, y entonces recibiremos perdón y recibiremos restauración. Pero sí, estamos luchando porque no queremos confesarlo, no queremos que alguien más sea parte de esto. Escucha esto. Estamos entrenando el pecado entonces. Lo estamos domesticando. Porque estás pensando tú que todavía puedes tener control de él y que no necesitas la ayuda de nadie más. ¿Sabes que Dios estableció el cuerpo de Cristo también para que entre los hermanos nos exhortemos, nos confesemos nuestros pecados y seamos sanados? Digo, no vas a ir con cualquier persona que no conoces y le vas a decir: hermano, estoy en adulterio, o hermano, estoy pasando por esta situación, o hermano, no sé qué pasa conmigo, con que digo un chorro de mentiras. Es más, ya te eché 2 ahorita. Si solo oramos, escucha esto, si solo oramos por nuestro pecado una vez que lo acabamos de cometer, estamos entrenando nuestro pecado. Escucha lo que estoy diciendo. Si solo oras por tu pecado cuando lo acabas de cometer, y no es una oración constante en tu vida, en tu día: Señor, aun cuando no lo he cometido, Señor, líbrame de eso que tengo la tentación de hacer. Si solamente oro cuando me siento mal porque ya lo hice, estoy entrenando el pecado y estoy cayendo en un círculo vicioso. No juguemos con el pecado. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado, que es el primer argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Sigo, ya voy a terminar. Si no buscamos la presencia de Cristo, si no nos comunicamos con Él en la oración y en la palabra, si no invitamos a otros creyentes a nuestra vida a clavar dagas en nuestro pecado, estamos entrenando nuestro pecado para que finja estar muerto, pero sin matarlo. Así como una mascota le dices: hazte el muerto, pareciera estar muerto. Lo tenemos controlado, pero está vivo y en cualquier momento ataca. Y el pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que habíamos presupuestado. La respuesta es: ¿y cómo hago ahora? La respuesta bíblica para esto es: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El problema en sí no es el pecado, sino cómo abordamos el pecado, porque para el pecado la solución es la sangre de Cristo, que limpia todo pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no caigamos en el engaño de querer domesticar algo que la Biblia nos llama a matar, no a domesticar. Reflexionemos en esto y derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo.
Él nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. Echemos mano de lo que hemos recibido de parte de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, no son de este mundo, sino son espirituales y son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hoy nos ponemos el cinturón de la verdad, que representa también el fundamento, representa tu palabra en el corazón, representa tu ley guardada en nuestra mente. Nos ponemos ese cinturón, Señor, y reconocemos que muchas veces nuestro corazón tiene la tendencia a domesticar algo que deberíamos de estar matando, Señor. Perdónanos porque minimizamos lo que es el pecado, Señor. Minimizamos muchas veces nuestra conducta pecaminosa, pero hoy nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos también valor y sabiduría para poder confesar nuestras ofensas, para poder llegar con un hermano con madurez y poder abrir nuestro corazón, aun cuando estacas, Señor, sean clavadas en nuestro corazón a causa del pecado. Padre, ayúdanos. Creemos verdaderamente en tu misericordia, en tu gracia, y creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo nuestro pecado, Señor. Padre, te doy gracias porque hoy tú traes libertad, porque hoy tú traes sanidad, porque hoy tú quebrantas estructuras erróneas, pensamientos altivos, Señor. Hoy tú los quebrantas y vuelves a ti los corazones, vuelves el corazón de muchos a ti, a enternecerlos con tu presencia, a enternecerlos, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú no nos dejas igual. Tú nos conduces hacia ti, hacia el corazón del Padre. Tú nos conduces hacia ti mismo, Señor. Y te doy gracias por lo que hoy haces en el corazón de muchos de nosotros. Tú has sido paciente, lento para la ira, grande en misericordia, pero al mismo tiempo eres el Dios justo, soberano, que no dará por inocente al pecador. Señor, te doy gracias porque somos justificados por medios de la fe en Cristo Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Ponte de pie en esta tarde. Y si Dios ha estado hablando específicamente a tu vida hoy, ahí donde tú estás, levanta tus manos. Nadie estamos exentos de pecar. De hecho, todos pecamos. Si alguien dice que no ha cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Lo que hoy Dios quiere traer no es condenación a tu vida. Lo que hoy Dios quiere traer es sabiduría y poder para que puedas vencer el pecado que te asedia y aquello con lo que has estado luchando, aquello con lo que has estado batallando, y sigue y sigue y sigue. Dios te da entendimiento para que puedas matar aquello y puedas vencer y puedas ser inclusive de bendición a otros. Padre, te doy gracias porque hoy tú traes entendimiento, traes poder de tu Espíritu Santo sobre tus hijos. Señor, aquel corazón contrito y humillado, tú no lo menosprecias. Vamos, enternécete ante Dios, quebranta tu corazón ante Dios. Él escucha, Él nunca menosprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo menosprecia. Recuerda que el pecado es la gloria de Dios no honrada. Pidamos perdón por eso. La santidad de Dios no reverenciada. Señor, ¿cuántos pensamientos no honran tu santidad? ¿Cuántas maneras y pensamientos he permitido en mí que no honran tu santidad? Perdóname, Señor. La grandeza de Dios no admirada. Señor, he estado tan afanada en las cosas terrenales, que me he cegado ante ver tu grandeza. Me he cegado al ver tu obra. Me he cegado al ver tu voluntad. He estado tan afanado en cosas de este mundo que eso me ha impedido ver tu gloria. Me ha impedido, Señor, ver tu grandeza, tu hermosura, tu belleza. Arrepintámonos por eso, Señor. Perdóname, Señor, en verdad. Dame ojos para verte.
El pecado también es la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, la justicia de Dios no respetada. Señor, tú eres justo, santo, perfecto. Y yo quiero honrarte, bendecirte con mi vida. Bendecirte con mi vida. Te damos gracias porque hoy tú nos perdonas. Señor, yo creo que hoy tú restauras la vida de muchas personas. Señor, creo que hoy tu palabra viene a deshacer ideas erróneas. Creo que hoy tu palabra viene, Señor, a conducir nuestras vidas y alinear nuestras vidas hacia tu propósito. Y te doy gracias porque tú lo haces. Tú lo haces, Señor.